¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de este podcast llamado Desafíos. Estamos muy contentos de que nuevamente podamos estar con ustedes compartiendo un nuevo tema. Sé que cada uno de los temas que hemos estado viendo durante esta serie ha sido de bendición, ha sido de aprendizaje y sé que hoy no será la excepción. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que quizás a veces tengamos dudas acerca de esto, pero hoy es el día que podamos resolver tus dudas. Y el día de hoy nos están acompañando dos personas, nuestro hermano Joel. Buenas noches, hola, y gracias por la invitación. Y la joven Karina. Hola, mucho gusto. Nos da mucho gusto que hoy puedan estar con nosotros y sé que será de mucha bendición para la vida de ustedes y para la vida de las personas que nos sintonizan. Esperemos y que sí. Como siguiente, nuestro tema que tenemos hoy se llama matrimonio en yugo desigual. Qué difícil es, ¿no? Hemos escuchado casos y testimonios acerca de este tema y en la Biblia podemos encontrar acerca de cómo nos exhorta el Señor y cómo nos aconseja acerca de esto, pero a veces somos un poco tercos, ¿verdad? Y caemos en esta situación. Y quiero leer un versículo de la palabra que está en 2 de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ese es el texto que me gustó, que estuve leyendo varios y que fue un texto muy clave creo que para este tema, ¿no? El matrimonio en yugo desigual es cuando un creyente se une pues a uno no creyente. Y muchas veces podemos decir, bueno, a veces nos casamos en la iglesia y a veces no porque esa persona también venga a la iglesia quiere decir que estamos uniendo nuestras vidas también a un yugo igual. Entonces, a mí me gustaría que por en esta parte, ¿no? Con nuestro hermano Joel, que tiene la experiencia de que ya está casado, Joel, ¿tú qué nos puedes compartir o qué has escuchado, qué has visto acerca de este tema? Bueno, es algo que a lo largo de los años en la iglesia hemos visto en muchas ocasiones. Hay personas que en ocasiones llegan que son uno de la pareja, se puede decir, no es creyente o hay diferentes circunstancias, ¿no? que están pasando. Pero sí hemos visto a lo largo del tiempo que hay muchas personas que por desconocimiento o por, no sé, porque así lo quisieron hacer, se unen en un yugo desigual. Y es algo que tiene muchas consecuencias que no son muy agradables, ¿no? Que vamos a estar hablando durante este podcast. Y más que nada es eso, en la iglesia lo hemos visto y ha pasado, ¿no? Podemos contar algunas anécdotas o experiencias que hemos tenido con diferentes personas, pero más adelante vamos a ir hablando acerca de eso también. Pero sí es algo que pasa, es un peligro que está ahí latente, ¿no? Para todos los creyentes que se hayan unido en yugo desigual, no teniendo ese conocimiento en ese entonces. Sí, a veces los matrimonios llegan, ¿cómo se llama?, a la iglesia y a veces por eso una persona sí se puede convertirse a la esposa o el esposo se convierte y la otra pues todavía no llega a eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos o caemos en eso impide a muchas veces que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de cada uno de nosotros y a veces es algo complicado. Como dices, tiene ciertas complicaciones. Hay desafíos como tal, como dice nuestro podcast, en el cual podemos caer al cometer esto, ¿no? El no saberlo, ¿no? Algunos de esos desafíos puede ser que dentro del matrimonio haya una confusión, ansiedad, haya división espiritual, posibles conflictos en la crianza de los hijos, en la toma de decisiones, ¿no? Yo decido criarlo así, pero tú decides así. Y así sucesivamente pueden haber diferentes conflictos que se van construyendo en el matrimonio, ¿no?
Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De lo grave que puede llegar a ser esta situación, Cari. Tú, en lo particular, como joven, ¿qué nos puedes comentar o qué experiencia o cómo ha sido para ti este tema? ¿Qué has escuchado acerca de eso? Pues como joven, como decía el hermano Joel, son temas que te hablan en la iglesia, pero muchas veces como desde la exhortación, desde un mensaje, y no generan como que esta confianza hacia los jóvenes, que es muy necesario dentro de las iglesias, y por lo mismo como jóvenes, como adolescentes, no le damos la importancia, no nos advierten de los riesgos que hay, y tristemente es un tema que se habla mucho, pero también es algo muy común dentro de las iglesias. Durante años atrás, en la actualidad, es algo que sucede mucho todavía aquí dentro de nuestra iglesia, no enfocándonos en otras iglesias. Aquí en nuestra propia casa hay casos de gente que decide casarse con personas que no profesan su misma fe, y pues vemos los riesgos que esto conlleva. Y pues hay muchos jóvenes que con sabiduría podemos ver de que no, pues yo no quiero esto, pero hay muchos que aún viendo los riesgos de matrimonios fallidos, aún así no, pues por falta de sabiduría no logran ver todo lo que conlleva tomar esta decisión, porque desde mi punto de vista no es como que, no sé, no es como ir a la plaza y elegir, ay, me gustó esta bolsa, ¿no? Lo quiero, como tú decías, nos vamos mucho por lo físico, de que, ay, es guapo, es alto, cumple con esto y lo otro, pero hay muchísimas cosas más que conllevan elegir en una pareja. Y desde mi caso, desde joven, en mi casa sí se me ha hablado mucho de estos temas, pero sé que no en todos los hogares es así. No existe esa confianza de hijo, de hija, e ir a hablar con los padres y decir de que pues está pasando esta situación, o incluso cómo salgo de esta situación. Y es algo muy importante que se debe hablar dentro de cada iglesia. Sí, y como comentas, muchas veces se nos dice, se nos platica de que pues no caigamos en esa situación, pero a veces, como comentaba, no somos un poco tercos en ese aspecto y queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia o ha escuchado algún testimonio de alguien que ha estado en un yugo desigual, pero por este punto que hemos visto, ¿no? De que ha estado ahí, pero por la gracia y misericordia del Señor, sea la esposa o el esposo ha conocido de él? ¿Alguno ha escuchado algún testimonio o algo? Pues en mi caso, nunca llegué a formalizar con esa persona, pero hay, en mi caso, que mis papás son pastores, yo crecí en este ambiente, me gusta involucrarme en la iglesia. Siempre hay un detonante que conlleva tomar esa decisión de relacionarte con una persona que no comparte tu fe, y pues muchas veces es un descuido espiritual, falta de oración, falta de comunicación con Dios, y pues que conlleva a que una persona que está lejos de Dios, lo último que te importa es si es cristiano o no, o sea, es lo último en que te fijas, con tal de que cumpla tus expectativas, ¿no? De físicas, todo lo que como mujer y como hombres a veces te puede atraer. Se te olvida, ¿no? Lo último que te importa es si asiste, si se congrega. Y pues, ¿qué pasa? Es que, como tú dices, hay tanto amor y tanta misericordia de Dios hacia nosotros como sus hijos, que nos saca de ahí, pero también es dar nuestro pie a torcer, porque también puede haber mucha terquedad de decir, no, yo me quedo aquí, y aunque todo se ponga en contra de que no es esa persona, a veces hay mucha terquedad de que yo quiero estar aquí, y desde mi experiencia propia nunca termina bien eso. Tal vez puede conllevar conflictos en casa, con tus papás. Como decía Joel,
la persona que Dios tiene preparado para ti es alguien que te tiene que atraer más a los pies de Cristo, alguien que te motive. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo contrario, es una persona que te aleja más, porque no quiere asistir a la iglesia, no se quiere congregar, no le interesa saber nada de este lado, de lo que disfrutamos hacer, de estar en la casa. Y conociendo pues otros casos, otras experiencias, pues aquí dentro de la iglesia me ha tocado ver jóvenes que en su momento fueron líderes de jóvenes, de niños, no importa el área en el que estuvieran participando, pues en un descuido, pues deciden no relacionarse con alguien que no comparte su fe, y pues vemos los resultados. Hay mucha violencia en el matrimonio, dejan de congregarse, y todas las experiencias que yo conozco no terminan bien. Son muy pocos los casos donde pues hay mucha misericordia de Dios y mucho tiempo de oración donde ambos se rinden. Pero la verdad, siendo realistas, son muy pocos los casos que terminan bien. Sí, yo les comentaba hace un momento y les platicaba, ¿no? En la iglesia donde asistíamos muchos años, la persona, la hermana, era una conocida de nosotros muy cercana, y ella demoró muchísimo tiempo orando por su esposo. Ella iba a las oraciones, de verdad, de ¿cómo se llama? Estaba ahí, constante, nunca se rindió. A veces pensamos, como dice Joel, no aquí en este caso, que el conto fue rápido, y a veces en algunas ocasiones es súper rápido. En el caso de ella, yo creo que tardó como unos 20 años más o menos, no recuerdo muy bien, y de que su esposo pudiera convertirse, que su esposo pudiera aceptar a Jesús y congregarse a la iglesia. ¿Y qué pasó? El hermano se convirtió, esta persona empezó a asistir, estuvo súper activo en la iglesia, pero el hermano simplemente enfermó, y creo que 2 años aproximadamente estuvo sirviendo al Señor, y de ahí partió a su presencia. Y a mí me impacta mucho este testimonio porque pues yo digo, o sea, tantos años la hermana pidiendo, ¿no? Tantos años viviendo en un matrimonio así, ¿no? Que al final del tiempo, ¿no? Cuando llega su esposo a convertirse, pues solamente 3 años a lo mucho estuvo sirviendo, ¿no? Mientras la hermana estuvo de rodillas tanto tiempo. Entonces a veces así pasa, ¿no? Puede ser rápido, pero a veces puede tardar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el propósito, porque el Señor conoce por qué suceden así las cosas, ¿no? Como Joel comenta, ¿no? El consejo que se le puede dar a las personas, y creo que hemos comentado cada quien, ¿no? Es la oración y estar constantes. Como este testimonio que yo les acabo de compartir, solamente podemos hacer eso. Si uno, ¿cómo se llama?, ya es creyente, o si las personas que nos escuchan posiblemente no lo sean, y en casa hay problemas, en casa hay situaciones difíciles, pues el único que tiene la solución es Dios. Él es el único que puede ayudarnos y a ¿cómo se llama?, y solucionar el problema en el cual estemos pasando y viviendo, ¿no? Como bien comentan, ¿no? Ambos, Cari como hija, ha recibido muchos consejos, pero a veces somos tercos, nos encanta estar ahí, no nos gusta, decimos, es que la muchacha está guapo, es que la muchacha está muy bonita, pero como dice Joel, no comparte la misma fe, no comparte los mismos gustos, no comparte lo mismo. ¿Y qué va a suceder el día de mañana? Que si se llegue a dar esta situación, pues van a venir problemas más fuertes, porque Joel bien lo sabe, estando en el matrimonio no quiere decir que ya todo está solucionado, ¿verdad? Sino que al contrario, vienen diferentes situaciones, pero con Dios pues es más fácil y sencillo quizás solucionarlo, ¿no? El avanzar, el seguir esforzándonos cada día. Si algún joven está en alguna de estas situaciones, con ahí una pareja, sea hombre o mujer, es tiempo de poner un alto y evaluar realmente
si es el propósito de Dios para la vida de ellos. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de yugo desigual, siempre, bueno, al menos eso es lo que yo he entendido, que cuando se nos enseña sobre el yugo desigual es que no te unas o sea, si tú eres cristiano, no te unas a un inconverso, ¿no? Alguien que no ama a Dios. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Dentro de la iglesia puede existir el yugo desigual? Sí. O sea, es decir, nos congregamos en la misma iglesia, decimos que tenemos la misma fe, pero quizás... Estás sancochado. Exactamente. A lo mejor no tenemos las mismas metas, no tenemos los mismos propósitos de vida, ni los mismos valores. O sea, ¿qué opinan sobre eso? Porque en alguna ocasión a mí me preguntaron, ¿por qué solo hablan del yugo desigual con inconverso, con cristiano, cuando dentro de la iglesia es posible que también exista eso? Sí, claro que sí. ¿Quieres contestar? Sí. Sí, es buena la pregunta y difícil a la vez de contestarla porque nos están preguntando si en la iglesia, en los creyentes hay el yugo desigual. Bueno, yo puedo dar mi punto de vista ahorita, ¿no? O sea, sin hacer ninguna investigación ni nada de eso, ¿no? Yo pienso, o yo creo también que si los dos profesan la misma fe, no es un yugo desigual. Es más que nada falta de comprensión en lo que son las diferentes personas. Yo voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo soy muy diferente a Landy. O sea, ella piensa diferente y yo pienso otra cosa. Entonces, chocamos en muchas ocasiones. Y me acuerdo hace unos años que ella estaba abriendo células. O estaba haciendo como célula en una casa y eran puras mujeres y niños. Y yo la verdad no digo, no, pues son mujeres, no voy a ir. Y así, ¿no? Pero como ya tenía años que la iglesia no trabajaba células, digo, un día de esos digo, voy a ir. Y ya fui, creo que me invitó a dar la enseñanza y di la enseñanza. Nos sentábamos en cubetas, en lo que había, ahí nos sentábamos y estuvo muy bonito. Pero cuando yo llego ahí, entiendo de que ella tiene esa visión que yo no compartía. ¿Sí me explico? O sea, ella ya estaba viendo de que quería trabajar de esa forma, quería hacer eso, quería estar con esas personas. De hecho, varias de esas personas ya fallecieron, eran unas personas muy grandes. Entonces, pero cuando ya yo llego y veo, o sea, entiendo que yo debo corresponder también, debo ayudar, debo apoyar, debo involucrarme. O sea, es una decisión que uno debe tomar. O sea, por eso ya no estamos hablando de que si es un yugo desigual o no, porque tenemos la misma fe, pero pensamos muy diferente y a veces tenemos diferentes proyectos y así, y para juntarlo es un problema. A mí me ha costado muchos años de vivir de esa forma, ¿no? De que pensamos diferente. Pero cuando yo llego ahí y veo eso, yo me uno a ese equipo y trabajamos como 3 años, trabajó Isa con nosotros, Liz, y ya hacíamos célula de 30, 35 personas, y estuvo muy bonito, como 3 años hasta que lo están trabajando otras personas. Y otra cosa, por ejemplo, cuando estaba lo de COVID en el 2020, ella es diferente, entonces decía, yo voy a ungir mi casa, voy a ungir las puertas, las ventanas. Y yo así, yo no pienso así, yo no pienso que hay necesidad. O sea, pero ella tenía su forma de pensar, ¿no? Y lo que yo hacía era de que, bueno, no le estorbo, que haga lo que ella piensa que está bien, ¿no? O sea, y no dudo que está bien. Solo que yo pensaba diferente. A mí, para que no entre el COVID, decía. Y yo digo, a mí me puede dar si quiere, pero no me va a hacer nada. Entonces es muy diferente la forma del pensamiento de las parejas. A mí me puede dar 3 veces las veces que quiera, pero no me va a hacer nada. Aunque cuando me dio, porque sí me dio. Sí me dio. Ajá. No, fíjense que no, hasta eso. Yo en la noche me daba mucha fiebre y todo, pero realmente no me pasó nada, ¿no? Y pero no sé si me... Ajá. Resistí, es muy diferente. Y apenas hace unos días...
hace unos días me dijo algo que me impactó, o sea, que nos va cayendo el 20 como pareja. Porque estábamos así, de que tú piensas esto y de que que tú eres muy espiritual, que yo no, que así, o sea, estábamos hablando de eso. Era de lo que decías, o sea, tú tienes diferentes pensamientos, o sea, tú estás viendo de formas diferentes las cosas, yo la veo diferente. Y ella le cayó el 20 y me dijo algo que creo que es lo correcto. Ella decía, creo que no estamos tan mal, decía. O sea, creo que tu parte, o sea, la forma de como tú eres y como yo soy, nos complementamos. Yo lo veo a veces, no sé, diferente, o sea, lo veo como que espiritual todo, tú no, como que tienes más los pies en la tierra y así, ¿no? Entonces, creo que somos buen equipo. Creo que esa es la idea, que debemos trabajar juntos, que nunca vamos a pensar iguales, pero que tenemos que tomar la decisión de que tenemos que apoyarnos. O sea, hay que platicar como pareja o sea, tú tienes proyectos. Si él no tiene proyectos, la persona, el marido o la esposa no tiene proyectos, bueno, pues que se quede de ahí sin proyectos, ¿no? O sea, pero tú no te puedes detener. Y por lo menos el marido o la mujer o cualquiera sea la situación, no debe estorbar. Si estorba, todavía puede tener todavía más problemas espirituales, o sea, no se está consagrando al Señor, no está en el camino, pues, o sea, prácticamente, pues sí, o sea, no es un creyente, ¿no? O sea, porque no debemos hacer, o sea, como que hay principios en eso, no debemos estorbar a nuestras parejas aunque piense diferente, ¿no? Sí. Entonces, es lo que les puedo compartir, pero yo, mi opinión, no es un yugo desigual. Yo me cuestionaba lo mismo y en mi casa se hizo un debate referente justo a ese tema, porque yo considero que sí puede haber un yugo desigual dentro de la iglesia, porque me ha tocado ver de jóvenes, ¿no?, que se conocieron dentro de la iglesia, ambos siendo líderes, y cuando ya la chica acepta estar dentro de la relación, pues se da cuenta que pues esa personita no era lo que aparentaba, ¿no? Pero pues regresamos a lo mismo, tal vez, no sé, pongo como ejemplo, ¿no? Yo decido irme de Betel en un futuro y voy a tal iglesia y pues tal vez por falta de madurez, ¿no? Me dejo llevar de que no, es que este chavo está en el altar, no, es que le enseña, es hijo de... Cosas que no son detonantes de que nos debemos de fijar. Pero pues repito, a veces por falta de madurez me puedo dejar llevar por eso. Y no sé, incluso tal vez a mis papás les puede agradar. Y cuando ya estoy en una relación con él, me doy cuenta que pues no es lo que Cristo no nos manda a demostrar dentro de la iglesia como cristianos. ¿Y qué hago? Si la gente no sabe que es hijo de tal persona, sabe que está arriba de un altar, ambos nos congregamos en la misma iglesia. No sé, yo sí considero que puede haber un choque de pensamientos, incluso de valores, porque hay diferentes crianzas. Sí, claro. Crecimos en diferentes ambientes. Yo puedo querer criar a mis hijos de una manera y él de otra forma. Y digo, no sé, qué, ni estoy en esa situación y ya me pregunto qué hago. Voy a hacer? Es que ahí entra la comunicación de la pareja, ¿no? Pero sí, cuando ya tiene tiempo una pareja, porque como que le entendía la pregunta de la sierva, que es cuando ya tiene como que cierto tiempo, ¿no? En la relación, o sea, ya pasaron los años, ¿no? Cuando se inicia es un poco diferente, ¿no? O sea, puede ser que realmente uno de los dos no se haya convertido. ¿Sí me explico? Pero cuando los dos, o sea, han nacido de nuevo, se puede decir, o sea, han procesado la misma fe, no es un yugo desigual, o sea, ya son cosas espirituales, ya son cosas que ya es rebeldía, ya es desobediencia, ya es otras cosas, son cosas ya espirituales también, ya no en falta de compromiso, otras cosas, pero cuando ya haya pasado el tiempo. Sí, claro, mire, es una pregunta muy importante porque a veces pensamos y decimos, ¿no? En parte tiene razón
lo que comenta Joel, ¿no? Si se supone que venimos a la iglesia, como tú dices, es una persona que está en el altar, sea un levita, sea una persona que tiene algún cargo o algo por el estilo en la iglesia, y uno se va con la finta, ¿no? Dice, ay, no, pues es el hijo del pastor, ay, pues es el hijo del diácono, ay, es el hijo del hermano que es el líder de años. ¿Y qué pasa, no? Que llegas a esa relación y te maltrata. O te empieza a controlar. Y tú dices, ¿cómo si adora a Dios? ¿Cómo si se ve que va? Pero es ahí cuando cae de que solamente es apariencia. Sí, nunca se convirtió. No Había es una una verdadera transformación. así es. No hay realmente. Y sí llega a suceder. Sí llega a pasar en las mismas iglesias. Como dice Joel, pueden haber diferencias en ciertas cosas, como él comenta en su matrimonio. Así me pasa a mí con Elton. Tenemos, como Joel dice, él es una persona distinta a lo que piensa Landy. Así es lo mismo conmigo y con Elton. Somos diferentes, pero no caemos en lo que cae cuando se transforma la persona y empieza, que si te trata mal, si te llegas a casar con esa persona. A veces lo hacen en el noviazgo y que todo está bien, ¿no? No, pues seguimos igual, pero ya cuando se casa, ¿qué crees? Oh, sorpresa, allá después de la boda se transforma. ¿Y qué pasa? Y realmente, ¿y qué pasa ahí? Ya no podemos dar vuelta atrás, porque ya estamos ahí. ¿Quieres comentar? Hola, buenas noches. Mire, la verdad, en cuestión de yugo desigual habla acerca de la fe más que nada. Sí, que tengan la misma fe en cuestión, porque es muy difícil tener una fe diferente, ¿no? Porque lo que han platicado ustedes, el apoyo que existe mutuamente, ¿no? En los proyectos donde tú estás, ¿cómo se llama? En la fe que tú estás creyendo, ¿no? Sí, lo que es en la iglesia, pues no podemos medir realmente la vida espiritual de cada quien, ¿no? O sea, no sé, tal hermano tiene la vida espiritual muy alta, ¿no? O muy baja y él me conviene. No, simplemente creo que aquí depende mucho de uno, la comunicación que tengas con Dios. Sí, aquí ya sabemos todos que Dios nos ayuda, ¿sí? A realmente, cierta manera, entender, ¿sí? Por dónde es, ¿sí? A veces, a mí me ha tocado trabajar con muchos jóvenes. Y a veces me ha tocado con jóvenes y le digo, pues pídele a Dios si realmente es tu pareja. Y a la semana él pide y a la semana terminan. Y ahí se la pasa llorando, ¿no? Y de repente, le digo, pues es que te está contestando Dios. O sea, si tú le pides algo, Dios te lo va a dar. Te va a costar, pero estás viendo que es lo correcto. Me explico, me ha pasado que ¿cómo se llama? Hay jovencitas que es que lo voy a convertir, ¿no? Viene a la iglesia por una semana, le digo, no, a pesar de que viene a la iglesia, o sea, no viene buscando a Dios, viene buscándote a ti. Cuando tú te cases, él se va a ir y te va a jalar. Y ha pasado de que así pasa, ¿no? Y realmente la historia se vuelve a contar lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente no le metemos a Dios en nuestras decisiones y en nuestra comunión, ¿sí? Sabemos que el enemigo, en cierta manera, tú tienes un ministerio, ¿sí? Porque cada persona tiene un ministerio y que va a tratar de ponerte algo que te deje, sí, no te deje seguir con el ministerio. Y pues ahora sí nosotros tenemos que siempre estar en comunión con Dios para que Él nos ayude a tomar esas decisiones. Sí, es lo que pasa. Por ejemplo, Erika y yo cuando anduvimos, ahora fue así de la nada. Yo le pedí antes a Dios señales que Él me diera, porque le digo, Señor, mira, yo quiero que la siguiente, pues ya, ¿cómo se llama? Sea tu voluntad, tal vez no te he presentado, pero que sea tu voluntad. Y quiero esto, ¿no? Quiero que ver esto. Y fíjate que Dios es tan bueno y maravilloso que realmente responde. Y lo cual yo lo pedí, así en cierta manera llegó. Así como ahora sí le dije, ¿sabes qué, Señor? Quiero que sea así. Y Dios respondió. Y cuando me di cuenta, pues ya estamos en el altar. Ahorita cuando me di cuenta, ya tengo 5 años. Que sí, como dice Joel, pensamos diferentes, pero eso es parte de... Porque si imagínate todo fuera lo mismo, sería como que algo aburrido. O tal vez no vieras más allá, como decía Joel. O sea, Landy tiene otra forma, otra visión. Y de repente cuando empiezo a ver, digo, wow, me lleva a otra etapa. Y así a su vez,
Landy ve en ti otro y te lleva a otra etapa. Y conocemos muchas cosas. Y bueno, yo igual considero que tal vez en una relación pues debe de haber mucha comunicación, ¿no? Y desde un inicio como que tú como mujer conocerte, para mí, ¿qué voy a permitir o qué es negociable? Por ejemplo, nuestros valores, tenemos valores similares, porque pues así como decías, podemos ver a gente aquí dentro de la iglesia, pero afuera tristemente son completamente otras personas. Entonces, yo creo que siempre como que tener muy firme qué voy a permitir y qué no voy a permitir en la relación. Y como siempre, o sea, hasta incluso en amistades, nunca vas a concordar 100% con una persona, pero siempre va de la mano. Porque sí, qué aburrido sería, ¿no? De que yo opino algo, ay, no sé si todo lo que tú digas. O sea, sería algo muy, pues muy aburrido. Yo tengo una pregunta aquí detrás de cámaras. Ya se acabaron las preguntas. Acerca de, Ya se puso del yugo- buena. Del yugo desigual. Escuchaba que decían que solo es conforme a la fe, solo aplica el yugo desigual. Y tengo un pequeño ejemplo que se me vino a la mente, hablando ya de dos personas que están en la congregación, en la iglesia, dos personas cristianas que profesan la misma fe, pero tienen diferente ministerio. Un ejemplo podría ser, uno es pastor y el otro es llamado a abrir iglesias, vamos a decirlo, es un apóstol. Entonces, pues el pastor está llamado a quedarse en la iglesia y el apóstol está llamado a ir y abrir nuevas iglesias. Entonces, ahí, ¿cómo aplicaría? Podría llamarse como un yugo desigual, porque pues uno estaría fuera de casa y podría pasar años fuera de casa y el otro tiene la responsabilidad de estar en la iglesia, al frente de la iglesia. Entonces esa es mi duda, a ver si alguien podría comentar algo. Yo la contesto. Ok. Ok. Sí, ya se puso bueno el podcast. Mira, lo que decía Isa es sobre dos diferentes ministerios, ¿no? Yo ahora me acuerdo y algo que pasó aquí en la iglesia. El pastor finado Pedro Pech, él era pastor de la iglesia y la pastora Piedad Paul. Y ahí vimos esos dos ministerios. El pastor Pedro estaba aquí, creo que ya se había acomodado, ya no, aunque yo escuché algún momento dado que él también tenía el ministerio como de apóstol, de ir y abrir iglesias y así, pero lo dejó de hacer, se asentó aquí en Betel y ya de aquí no se movió otra vez, ¿no? Pero a diferencia de la pastora Piedad, ella sí, un día tomó su decisión de, aunque ya era una persona para los que lo conocieron, creo que no todos la conocieron aquí, o la mayoría, era una persona ya muy anciana, muy enferma a lo mejor, pero aún con esas dificultades, tomó esa decisión de volver al campo. Y yo a veces con Landy lo platico y digo, tuvo tan impacto su ministerio que donde ella predicó, donde ella fomentó las iglesias, aún siguen. Y yo me acuerdo del lado, para contestar completa la pregunta de Isa, yo me acuerdo que el pastor, él nunca tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Dejamos la iglesia de Betel, que alguien se encargue y nosotros nos vamos, o me quedo contigo ahí. Nunca tomó esa decisión, él siempre se quedó aquí. Lo único que yo observaba de que la atendía, ahora sí que le compraba sus medicamentos, le llevaba al doctor, la atendía, no le hacía falta nada, se puede decir, a la pastora, la visitaba, la apoyaba ahí, en la construcción del templo, ahí estaba, en todos esos trabajos, ahí estaba el pastor Pedro. Y eran dos, se puede decir, a lo último eran dos ministerios diferentes, pero no dejaron de ser... No dejaron de ser un yugo igual, ¿no? O sea, no se puede aplicar tampoco un yugo desigual, ni en ese caso ni en otro que sea en nuestro tiempo. Pues yo difiero un poco en eso, porque pienso que el yugo desigual hay que entender a qué se refiere. O sea, el yugo es
Es un artefacto, tengo entendido, que sirve para unir a dos bueyes y puedan hacer fuerza para hacer cierto trabajo. Entonces, ¿por qué lo compara la Biblia en este sentido? Porque se supone que una unión de dos personas, o sea, nos unimos para trabajar juntos en un solo propósito. Pero si cada uno tiene diferentes metas, podemos compartir la misma fe, sí es cierto, pero compartir la misma fe, qué bueno que en el caso del hermano funcionó, porque ha entendido, pero no en todos los casos funciona. O sea, podemos compartir la misma fe, pero si no tenemos el mismo propósito, igual no va a funcionar, porque si nosotros leemos por qué la Biblia compara la unión de dos personas con este ejemplo del yugo, pienso que si no compartimos como pareja la misma mentalidad, los mismos propósitos, las mismas metas, no va a funcionar. O sea, el ejemplo que está dando él es cierto, pero tenemos que ver más allá de lo que podemos ver. Aparentemente el ministerio sí funcionó para ambos, pero como pareja, ¿cómo terminaron? Entonces hay que analizar eso. Si los dos están en mutuo acuerdo, o sea, tú allá y yo acá, excelente. O sea, ahí sí aplicaría, no es yugo desigual porque hay comprensión de ambas partes. Pero si uno, bueno, vete porque eso quieres hacer, no te voy a estorbar, hazlo. Pero se queda inconforme con una relación así a distancia, se puede decir. Creo yo que en esos casos, por eso dije al principio, difiere un poco que el yugo desigual solo aplica en cuanto a la fe. Creo que el yugo desigual aplica en todos los sentidos. En el caso de ti, Cari, como eres una chica soltera, tienes que fijarte en esos puntos, no solamente por compartir la fe. Bueno, pues lo dialogamos, tomamos acuerdos y ya. No es tan fácil como parece, porque a la larga vas a tener que aceptar, si no quieres más problemas, vas a tener que aceptar la situación si el otro no quiere cambiar. Entonces, por eso pienso yo que no en todos los casos puede funcionar. Hay casos que sí puede ser yugo desigual. Yo pienso que, yo insisto de que no, o sea, no es un yugo desigual. En el caso de que yo les comentaba del pastor Pedro, yo me atrevería a creer que sí debieron ir los dos juntos. O sea, ya hablando algo así, debieron ir los dos juntos a hacer ese trabajo, ¿no? Lo que entiendo es tu punto, ¿no? Pero lo mismo lo que les decía al principio de Miguel Andy, o sea, uno tiene que tomar la decisión de qué vas a hacer. O sea, no es lo que te conviene o qué es lo que no, pero ¿a dónde Dios nos está llevando? ¿Sí me explico? ¿A dónde Dios quiere llevar a la pareja? Eso no es fácil. Eso no es fácil superar eso, ¿no? O sea, ¿a dónde Dios te quiere llevar con tu pareja? O sea, tiene que pasar muchas cosas, ¿no? Creo que nos vamos a tardar. Nos vamos a tardar. Sí, es un punto muy interesante el controversial, ¿no? Porque la pregunta de Isa, ¿no? Muchas veces sí hay un mutuo acuerdo y se llega a tener un buen término, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? A veces es por la necesidad quizás del entorno en el cual se puede estar viviendo, a veces por el mutuo acuerdo que se habla, que se comparte, que se dice, si ambos lo platicaron, lo dialogaron, y sobre todo aquí es pedir la dirección de Dios. A veces, como yo les decía, si hay el yugo desigual en la misma iglesia es por decisión de cada uno, porque cada uno decidió estar en el punto en el cual pues puede uno llegar. ¿Por qué? Como comentaba Cari, a veces no buscamos la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y por eso llegamos a tener, o nos dejamos llevar, porque es el hijo de tal, porque es el hijo de tal, porque se ve así. Pero ¿realmente pediste la dirección de Dios? ¿Realmente buscaste la dirección de Dios para evitarnos todas esas situaciones? Muchas veces en el ministerio
comparto esta parte en mis papás. Mi papá es evangelista. Mi mamá es pastora. Muchas veces mi mamá se tiene que quedar a cargo de la iglesia porque él sale a predicar. Y no quiere decir que es un yugo desigual, porque es parte del ministerio. ¿Sí me explico? Entonces no necesariamente quiere decir que es un yugo desigual, ¿no? Algunos en el matrimonio, a veces el llamado específico es para la esposa, por ejemplo, en mi caso. El llamado específico para mí es el pastorado. Pero Dios nos ha hablado a mi esposo y a mí y nos ha dicho, el llamado es tuyo, pero es para que los dos compartan. Entonces, no quiere decir que porque yo sea llamada, por ejemplo, para pastora, pero Elton no tiene ese llamado o Elton es para otra cosa, quiere decir que estamos cayendo. No, a veces en el matrimonio va a haber diferentes ministerios. No los dos a veces van a tener el mismo ministerio. Cada uno difiere en diferente. Y ahí es cuando entra la comunicación, ahí es cuando entra el poder compaginarse, el poder de platicar y dialogar. Y llegar a mutuos acuerdos. Por eso es importante, ¿no? Que la presencia, que el Señor siempre esté en la vida de cada uno de nosotros, como compartía, ¿no? Esther con Cari, el yugo desigual, no es solamente lo que vemos por aquí encima, es más al fondo, sí es más a fondo, muy profundo, porque como yo comentaba hace rato y hacía el énfasis con Joel, el matrimonio no es solamente de que ya nos casamos y todo resuelto, sino que en el inter, y Esther lo sabe, Isa lo sabe, vienen diferentes procesos y diferentes situaciones que, ¿cómo se llama? Si las situaciones de la vida son difíciles y llevarlas siendo un matrimonio cristiano, creyente, es complicado, pues llevarlo en un yugo distinto, pues es el doble, ¿no? ¿Tú qué consejo les darías, Cari? ¿Qué les insistirías en esto? Pues yo creo que aunque no entres en esa relación, o tal vez están como que ya permitiste, ¿no? Ya estás ahí, como que en el proceso de conocer a esta persona, visualízate si te ves con esa persona ya en un matrimonio, visualizas a tus hijos viviendo en un ambiente dividido, porque eso es lo que va a haber. No sé, yo muchas veces me cuestiono, ¿no? Y digo, si en un descuido, una mala decisión que puede arrastrarte toda la vida, y decides casarte con una persona que no comparte tu fe, y no sé, un ejemplo muy claro, un domingo que yo quiera estar aquí en la casa de Dios, venir a glorificarlo, y que mi esposo quiera quedarse en casa, quiera para él, no sé, su día de descanso, ¿no? Estar en casa viendo la tele. Y digo, ¿qué ejemplo? ¿Cómo voy a llamarles la atención a mis hijos? Si mi esposo quiere estar en casa descansando, pero yo quiero estar en la casa de Dios. ¿Cómo voy a traer a mis hijos? ¿En qué ambiente van a crecer? Entonces, es la pregunta que yo, en lo personal, siempre me hago y siempre me cuestiono. ¿Qué ambiente visualizo a mis hijos que quiero que crezcan? ¿Cómo va a ser el ambiente en mi hogar? Entonces es algo que siempre desde adolescentes, si tal vez en casa no tienes la confianza de hablarlo con tus papás, siempre mantente en comunicación con Dios, que es lo más importante. Y ahora en la actualidad, este tema no es algo como que, ya no lo considero como que algo tabú. Se habla en las iglesias, se habla entre amigas también. Rodéate de amigas que también te aconsejen, te den buenos consejos, no solo te digan de que sí, le gustas y ahí vete, ¿no? No, también hay que rodearnos de gente que nos den buenos consejos. Yo creo que la mayoría contamos con personas que tienen conocimiento de la palabra. Y aunque no recibamos consejos, también tenemos la responsabilidad de ir y de leer, de estudiar su palabra. Y tenemos este ejemplo claro de Corintios que nos dan. Y es algo muy, muy claro que pues yo les aconsejo que pueden evitar un corazón roto, pueden evitar muchos llantos, pueden evitarse 20 años
yo no sé, ahorita que contabas esa historia, yo decía, ¿qué diferencia hubiera sido que esos 20 años hubiera sido de la mano de su esposo? Claro. 20 años no orando sola, no yendo a la iglesia sola, sino de la mano con su esposo. No sé si tuvieron hijos, pero digo que, no sé, yo me imagino 20 años donde toda la familia pudo estar juntos, y eso es lo que en mí como joven hay ese anhelo de que mi hogar, que mi casa alabe a Dios junto conmigo y no sola. Eso es lo que yo quiero, y es una promesa que debemos de tomar todas las chicas, también los chicos, que si estás ya en una relación así, pues nunca es tarde para salir de ahí. Así es. Y tú, Joel, ¿qué consejo, qué les podías dar a los matrimonios que están pasando esta situación, o a las personas que nos sintonizan que quizás no sean creyentes? Claro. Pues más o menos es lo que hemos estado hablando, que tienen que, o sea, si, bueno, dependiendo qué tipo de personas o qué personas, cuál es su caso, ¿no? Si los dos no son creyentes, pues es necesario que se acerquen los dos, ¿no? al Señor, y pues puedan tener todos los beneficios de ser un hijo de Dios y un creyente, ¿no? Pero si en el caso de que uno no es creyente y el otro sí, es lo que venimos diciendo, de que tienen que esforzarse, tiene que esforzarse la persona, el creyente. Hay otro texto que me gustaría leer que está en 1 de Pedro 2:12. Dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Siempre habla acerca de la buena conducta, ¿no? Entonces, ese es el consejo. Lo que decías también, la oración es muy importante hacia la pareja o el que no es creyente, para que se acerque. El Señor lo puede hacer. Dios tiene promesas para todos los creyentes. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. O sea, tenemos promesa, y Dios es fiel, Dios lo va a hacer, hay que confiar en Él. No sé, hay casos que yo he escuchado, por ejemplo, de que ahora sí que pasa el tiempo y no ves el cambio, ¿no? O fallece el que es cristiano y no ve ese cambio en la pareja, ¿no? Pero como Dios es fiel y estuvo orando a la persona, pues aún después todavía de que ya no está aquel que era creyente, el otro puede llegar a conocer al Señor, ¿no? Entonces, no hay, yo pienso que eso es lo que le debemos hacer, orar con fe y confiar. O sea, no tenemos que dudar en ningún momento que Dios va a hacer la obra, que Dios va a traer en este caso a la pareja a los pies del Señor, y va a poder disfrutar todos los beneficios de ser un hijo del Señor. Creo que ya está claro todo eso, ¿no? Pero también pudiéramos agregar que el yugo desigual no solamente es en el matrimonio, puede ser también en los negocios, en las amistades íntimas. Puede ser también, puede haber yugo desigual en eso. O sea, cuando tú emprendes un negocio con alguien que tiene diferente fe, también puede traer muchos problemas. Para las amistades también, o sea, las amistades cuando tienen diferente fe también es complicado, ¿no? Entonces aplica para varias cosas, pero sí es más sonado, se puede decir, en el matrimonio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Joel, Cari, por acompañarnos en este nuevo episodio. Podemos resumir todo esto, que el matrimonio no es algo peleado, ¿no? No que sea de diferente credo ni de diferente creencia, es malo, pero puede ser mucho mejor el que ambos procesen la misma fe. Como decíamos, hay dificultades, hay problemas, siempre lo va a haber, pero de la mano de nuestro Dios todo es más
ameno y fácil. Esperamos que este podcast, que este tema sea de bendición para sus vidas. Si tienen alguna duda, pregunta relacionado con esto, en los comentarios nos los pueden hacer saber y nosotros lo estaremos contestando. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga.